autorizado a programar disparo. 4, 3, 2, 1, fuego. En Chile, la producción total de cobre para el año 2020 superó los 6 millones de toneladas, una cifra que aumenta cada año. Para ponerlo en perspectiva, alrededor de 1 de cada 3 toneladas de cobre explotadas corresponden a Chile, siendo el mayor productor de cobre del mundo. En términos de reserva, unos 190.000 millones de toneladas esperan a ser extraídas del subsuelo. Pero, ¿cómo llegó todo ese material allí? La formación de estos depósitos se debe al contexto geológico en que se ubica el territorio nacional. Hablamos de una zona de subducción entre la placa de Nazca y la placa sudamericana. La convergencia entre ellas permite la generación de magmas y fluidos hidrotermales, que ascienden, se enfrían y precipitan. Estos procesos prolongados en el tiempo dan origen a conjuntos de yacimientos alineados con una determinada edad geológica, agrupados en franjas metalogénicas. Una de las franjas de mayor importancia económica en Chile es la ocurrida entre el Eoceno tardío y el Oligoceno temprano. Esta franja abarca alrededor de 1.400 kilómetros, estando ubicada principalmente a lo largo de la cordillera de Domeyko. Estos depósitos se encuentran hospedados en el sistema de fallas de Domeyko, siendo este sistema una de las características geológicas principales de la franja. Debido a que dichos yacimientos se distribuyen a lo largo de las fallas maestras que presentan una orientación norte-sur y otras fallas secundarias de orientación noroeste, siendo esta relación genética un gran apoyo para la exploración de nuevos yacimientos mineros. Asimismo, esta franja alberga los yacimientos con mayor importancia económica de los pórfidos de cobre y molibdeno. Entre los yacimientos que destacan, encontramos Collahuasi, El Abra, Rodomiro Tomic, Chuquicamata, Escondida, El Salvador, entre otras mineras que se encuentran actualmente activas. Sin embargo, existen otros yacimientos como Chimborazo o Pampa Escondida que no se encuentran en procesos de explotación. Entre el Eoceno superior y el Oligoceno inferior domina la formación de pórfidos cupríferos. La configuración tectónica de aquellas épocas corresponde a una subducción de tipo enciálica, es decir, una convergencia entre una placa oceánica que subducta bajo la placa continental, no muy diferente de la actualidad. En este movimiento, la placa de Nazca arrastra y transporta fluidos acuosos ricos en cloro, azufre, álcalis con capacidad oxidante y elementos litófilos como el plomo, el arsénico, el antimonio y el hierro. A mayor profundidad aumentan los elementos como el magnesio, el azufre y metales calcófilos y siderófilos, como también oxidantes encargados de transportar una importante cantidad de azufre. Como consecuencia de los esfuerzos compresivos y el aumento de la temperatura se produce magmatismo que por diferencia de densidad asciende hasta llegar al límite entre el manto y la corteza. Como resultado de los esfuerzos compresivos de las placas se producen fallas inversas subhorizontales. Además, la cordillera de Domeyko presenta un complejo sistema de fallas, el sistema de fallas de Domeyko, que facilitan el ascenso de los magmas por medio de la corteza continental, donde el material se emplaza en forma de batolitos cerca de la superficie. De estos batolitos, el magma puede ascender aún más para formar stocks y comenzar los procesos hidrotermales que dan lugar a los pórfidos.
Aquí se producen eventos masivos y violentos de ebullición, separando el magma de los fluidos y otros volátiles que muchas veces superan la presión litostática y producen fracturas, dando origen a stockworks y brechas. Como consecuencia de las fracturas y despresurización, se produce una nueva separación entre una fase acuosa hidrotermal y una fase gaseosa. La fase líquida hipersalina es rica en potasio, sodio, calcio, fierro, azufre, silicio y otros elementos metálicos de interés. La fase gaseosa conserva los volátiles del fluido original, tales como el vapor de agua, dióxido de carbono, ácido clorhídrico, ácido sulfídrico, dióxido de azufre y sílice. La fase líquida altera y mineraliza el material circundante. La fase gaseosa puede fluir más fácilmente hacia zonas superficiales y provocar de igual modo alteraciones gracias a su capacidad oxidante y de carácter ácido. Existen varios modelos que tratan de explicar la génesis de estos pórfidos cupríferos. Este modelo que vemos en pantalla corresponde al de Lowell y Gilbert de 1970. Este modelo propone 4 zonas: la zona potásica, la zona filítica, la zona argílica y la zona propilítica. En el núcleo encontramos la zona potásica, que es la zona que sufre la mayor alteración hidrotermal. Se llama potásica porque agrega potasio a las rocas que son afectadas por esta alteración. En esta zona se desarrollan biotita, feldespato potásico y cuarzo. El dominio de biotita o feldespato potásico depende totalmente de la cantidad de fierro y magnesio que se encuentren en la roca alterada o en los fluidos hidrotermales. De modo que si las rocas son más félsicas, tenemos un dominio de feldespatos potásicos, y si son máficas, tenemos un mayor dominio de biotita. Pero también podemos encontrar en menor proporción minerales como la sericita y la anhidrita. El núcleo de esta zona se caracteriza por ser generalmente pobre en recursos de mena. Después, hacia la zona más externa, tenemos la zona fílica, que es una zona que no está bien definida en sus bordes y se trata de una zona de transición. Esta puede llegar a medir de 2 hasta 30 metros y representa el 20% del volumen del sistema. Aquí podemos encontrar biotitas primarias y también feldespatos que se pueden descomponer a sericita y rutilo. Aquí se conoce la paragénesis de cuarzo sericita pirita, donde podemos encontrar muy pocas cantidades de clorita, hilita, rutilo y pirofilita. Y los carbonatos y la anhidrita pueden ser muy escasos en esta zona. Luego viene la zona argílica, que es una zona que no siempre está bien desarrollada. Principalmente corresponde a la formación de minerales arcillosos como el caolín, la montmorillonita y la pirita en vetillas pequeñas. Los feldespatos alcalinos no muestran fuertes alteraciones y la biotita primaria se va cambiando parcialmente a clorita. La última zona y más externa es la zona propilítica. Es una zona que no tiene los contactos definidos con la roca encajante. Las alteraciones se disminuyen paulatinamente hasta desaparecer. Las características de esta zona son los minerales de clorita, pirita, calcita y epidota. Las plagioclasas no siempre muestran alteraciones y la biotita y la horblenda se cambian parcialmente o totalmente a clorita y carbonatos. Otro modelo genético sería el que presentaron Gustafsson y Hunt en 1975. Este es un modelo que se diferencia del anterior por tener una visión mucho más dinámica a comparación al modelo estático de Lowell y Gilbert, y se separa en 3 etapas principales en el desarrollo de los procesos de alteración y mineralización del yacimiento. Estas 3 etapas principales son una etapa temprana de alteración y mineralización, después tenemos una etapa de mineralización y alteración transicional, y finalmente tenemos la etapa de mineralización y alteración tardía. Dentro de la etapa temprana podemos encontrar zonaciones de alteración potásica, alteración propílica y zonación de sulfuros, como también podemos encontrar estructuras de vetillas de tipo A. La alteración potásica se caracteriza por presentar feldespato potásico, biotita y abundante cuarzo. La anhidrita está presente en toda la zona y se pueden encontrar proporciones menores de albita, clorita y sericita. Las vetillas de tipo A corresponden a vetillas que son irregulares, discontinuas y segmentadas, que contienen cuarzo, feldespato, pertítico, anhidrita, calcopirita, bornita y pirita. Donde es importante destacar que la pirita siempre está asociada con la calcopirita y nunca con bornita.
Estas vetillas tienen la particularidad que se inyectan en una roca que aún es plástica, anterior al enfriamiento y fracturamiento. La alteración propílica se caracteriza por tener una alteración de tipo pervasiva. Está controlada estructuralmente por fracturas o fallas. La calcita es muy abundante en esta zona. Los principales minerales que se encuentran allí son la epidota, la clorita, la calcita, el cuarzo y la albita. También podemos encontrar magnetita, más o menos alterada hematita. Otra zonación descrita en la etapa temprana es la zonación de sulfuro. Se caracteriza por tener un núcleo pobre en sulfuro, menor al 0,25%, con magnetita y hematita rutilo. Circundante al núcleo tenemos la zona de calcopirita-bornita, sin presencia de pirita y con escasa calcosina primaria. Rodeando a esta zona de calcopirita-bornita tenemos una zona de calcopirita-pirita, pero esta vez sin bornita. Y por último, el halo más externo corresponde a la zona de pirita. Cada una de las zonas mencionadas tienen su propia ley de cobre y también sus propias proporciones de sulfuros, que se encuentran definidas como podemos ver aquí en pantalla. La segunda etapa corresponde a la transicional y podemos encontrar estructuras de vetillas de tipo V, como también la formación de andalusita y corindón. Las vetillas tipo V corresponden a vetillas de cuarzo de paredes rectas con anhidrita y sulfuros, pero tienen ausencia total de feldespatos potásicos. La mineralización del cuarzo se da en grano grueso y tiende a crecer desde las paredes hacia el centro. Es también posible encontrar trazas de bornita y en menor cantidad pirita, y algunas vetillas pueden presentar incluso turmalina. La zonación de andalusita y corindón también es característica de la etapa transicional. En niveles profundos del Salvador se puede encontrar andalusita y feldespatos potásicos. La andalusita se presenta en halos oscuros discontinuos y mal definidos de alteración potásica. Algunos parecen ser halos de ciertas vetillas de cuarzo de tipo A. Estos halos incluyen feldespato potásico, albita, andalusita, anhidrita, biotita o sericita y también cuarzo. El corindón ocurre solo en trazas con andalusita. Por último, la etapa de mineralización y alteración tardía se caracteriza por abundante pirita y alteración hidrolítica. Hay vetillas de pirita cuarzo, de pirita con halos de alteración sericítica, zonas periféricas con diseminación de pirita, seritización y niveles superiores con asociaciones sericíticas y de alteración argílica avanzada. En la etapa tardía podemos encontrar vetillas de tipo D, que son vetillas que cortan a las vetillas de cuarzo A y B y tienden a tener un patrón radial, pero mal definido. Están constituidas por sulfuros y sulfatos, con menor contenido de cuarzo y ocasionalmente carbonato como dolomita. Aquí domina la pirita con calcopirita, bornita, enargita, tenantita, esfalerita y galena. La pirita en realidad domina la profundidad y la molibdenita se encuentra en proporciones muy menores. Bueno, la División El Salvador es un yacimiento de cobre molibdeno ubicado en el distrito de Indio Muerto, en la región de Atacama, al norte de Copiapó y al este de la comuna de Chañaral, que tiene su origen en un complejo intrusivo de edad de Eoceno superior. Este pórfido incluye rocas volcánicas andesíticas y sedimentarias clásticas de origen cretácico y está cubierto discordantemente por una secuencia de tobas y domos riolíticos paleocenos. Bueno, Chuquicamata es el yacimiento más grande de cobre, pero también podemos encontrar molibdeno y oro. Está ubicado a 18 kilómetros al norte de Calama y se trata de un complejo de pórfidos de edad de Eoceno tardío a Oligoceno temprano, en que los eventos de mineralización están relacionados a intrusiones de granodioritas a monzodioritas cuarcíferas que tuvieron lugar hace 36 a 33 millones de años atrás. El depósito presenta típica zonación vertical de un pórfido cuprífero y mineralización exótica.